Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y es un placer para mí el día de hoy estar nuevamente con ustedes aquí en un video más de Campo Psicoanalítico. El día de hoy vamos a hablar de algo que he estado escuchando muy a menudo en las supervisiones con colegas que van iniciando, y yo no lo excluiría solo a eso, a colegas que van iniciando, pero este tema me parece muy importante porque eso hace principalmente el desvío de la técnica. Este tema es justamente la impotencia del analista, ¿no? Cuando un proceso no puede continuar, cuando el analista siente esta ansiedad de no poder estar ayudando a su paciente. Bueno, antes de continuar me gustaría decirles que pueden suscribirse al canal, darle a la campanita para no perderse ninguno de los videos. También pueden suscribirse a Patreon, que justamente aquí en esta plataforma voy a estar o estoy subiendo contenido totalmente exclusivo. Tenemos un montón de actividades ya arriba, ¿no? Grabadas. Tenemos cursos también que ya se han dado anteriormente. También tenemos el seminario 1, la lectura del seminario 1 que estamos llevando a cabo actualmente, y muchas otras actividades que vamos a tener ahí. Así que suscríbete a Patreon, no te quedes fuera, y ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, les comentaba al principio que lo que me interesa hoy hablarles es algo que he estado viendo constantemente en los colegas, ¿no? Y es esta parte angustiante sobre la impotencia del analista, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es justamente cuando el análisis se estanca y el paciente, el analista no sabe qué hacer con el paciente, y al no saber qué hacer empieza a hacer uso de otros tipos de herramientas que ya no tienen que ver con el psicoanálisis y que, voy a decirlo así, no permite que tampoco el análisis avance, ¿no? ¿Qué hacer en ciertas situaciones? El hecho de no saber cómo estar o no saber si está ayudando o no a su paciente en ese momento, ¿no? Y me da gusto que en esos momentos sean los mismos analistas que vayan a supervisión y, bueno, puedan aclarar un poco el tema. Pero esto me parece muy ligado a, como les decía al principio, analistas que van iniciando, y no siempre analistas que van iniciando, pero esta angustia por no saber tiene mucho que ver con lo que se espera del analista, ¿no? El paciente llega con esta esperanza de que el analista sepa lo que le está sucediendo. Lo cierto es, y nosotros lo sabemos desde el viejo Freud, que nosotros no sabemos muy bien con lo que le sucede. No sabemos cómo está constituido ese síntoma, qué saber está detrás de él, ¿no? Freud justamente, si mencionaba algo, era eso fue lo innovador de Freud, que detrás de un síntoma hay un saber. Ahora bien, ¿quién sabe? ¿El analista o el paciente? Ninguno de los dos, pero ambos suponen un saber. El paciente le supone un saber al analista y el analista un saber al síntoma, al malestar, ¿no? Entonces, tras esa idea, el paciente va a invocar o va a decirle al analista que le diga qué hacer con exactitud, ¿no? O que le diga qué es lo que tiene. Ahí es donde los analistas tambalean en muchas ocasiones, porque no tienen la respuesta. ¿Y qué es lo que sucede? Se enfrentan justamente a la impotencia de poderles decir a los pacientes qué tienen, o cómo está constituido, cuál es el saber detrás de ese síntoma, ¿no? Entonces, los analistas comienzan a desvirtuar la técnica y a desviarse del proceso analítico, tornándose como en psicoeducaciones, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, yéndose a otros lugares que ya no tienen que ver exactamente con el análisis. Como les decía, esto, aunque suele pasarle a analistas jóvenes, no creo que solo a los analistas jóvenes les pase. A todos y cada uno de nosotros nos ha pasado en algún momento. Y más con ciertos pacientes que son muy inquisitivos, ¿no? Que están insistentemente pidiéndole al analista que le diga qué es lo que le está sucediendo. Por lo tanto, incluso los analistas con mucha experiencia también tratan de hacer este tipo de cosas, porque lo que tratan de tapar es la ignorancia, ¿no? Y tratan de tapar esta ignorancia con un saber. Por lo tanto, tenemos un montón de psicoanalistas con libros sobre cómo tener una mejor relación, cómo llevarte con tus padres, cómo hacer X o Z cosa, ¿no? Porque lo que hacen ahí es tapando la ignorancia con un saber.
Y eso no tiene que ver exactamente con el psicoanálisis, ¿no? Al menos el propiamente hablando o propiamente dicho, ¿no? Lo que se pide en nuestro método es la regla de asociación libre y la atención parejamente flotante, que es algo que nos toca a nosotros. Es esta escucha sin intención. Por lo tanto, es ahí en donde se rompe, ¿no? Cuando el analista trata de obturar su ignorancia con un saber de otro lado, ¿no? Con un saber de su propia experiencia, con un saber de la psicología, con un saber de la psiquiatría, y eso lo trae al análisis en lugar de tomar los elementos del caso para tratar de saber qué es lo que quiere decir ese síntoma, ¿no? ¿Cuál es el saber detrás del síntoma? Y ojo, no estoy diciendo que nosotros no sepamos absolutamente nada. Nosotros, analistas, sabemos nuestra teoría y nuestra técnica para abordar el malestar. Pero no sabemos qué quiere decir el síntoma que trae el paciente. Por lo tanto, es ahí en donde a veces nos quedamos perdidos, a veces llega esta impotencia de no poder responderle al paciente, ¿no? No responder la demanda del paciente, no de la demanda analítica, que son cosas distintas. No poder responder la demanda del paciente de cúreme ya, ¿no? Ahí es donde el analista justo se ve impotente, se ve sin esa posibilidad y no asume su lugar de analista, ¿no? Tras esa impotencia, tras no sentirse cómodo con ese no saber, el analista rompe su posición de analista y lleva entonces el caso por otros lados. Entonces no es que no sepamos nada, sabemos nuestra técnica, pero no sabemos qué hay detrás del síntoma. Eso lo descubrimos junto con el paciente. Eso lo vamos construyendo a lo largo del análisis y solo así, por ese medio, al menos, ese es nuestro método psicoanalítico, solo así podemos devolver algo, ¿no? El mismo Freud decía que a sus pacientes que para decirles algo acerca de ellos, tiene que saber mucho de ellos, ¿no? Entonces, no debemos adelantarnos a comprender, no debemos o debemos enfrentarnos a esa angustia para poder sostener nuestro lugar de analistas y entonces no malograr un análisis, ¿no? Así que si tú vas empezando en la clínica, si tú vas comenzando a atender pacientes, tranquilo, no pasa nada. Lo importante es sostener nuestro método, sostener nuestra posición de analistas. Y esa tiene que ver con esa docta ignorancia frente a lo que el paciente presenta, ¿no? Tratar el material como un significante. Y bueno, si tienes algunos problemas sobre esto, puedes ir a Patreon a suscribirte y también a tener asesorías personales, supervisiones también personales y grupales, además de contenido totalmente exclusivo. Así que vamos a dejar el video el día de hoy aquí. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y una vez más, suscribirse a Patreon. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.